Nehemías capítulo 9, verso 6. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así: tú solo eres Jehová, y tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y con todos sus ejércitos la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Levante su mano al cielo. Dígale: Señor, en esta noche yo quiero que tú viniste a mi vida. Padre, en esta noche, Espíritu Santo de Dios, yo quiero que tú hagas tu palabra en esta noche. Declaramos que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. No permitimos que esa palabra caiga, Señor, en tierra estéril, sino en una tierra fértil, una tierra que produce al 100 y al 100 por uno, Dios. Ayúdanos a mantener un mismo espíritu y una misma mente, para así recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta noche. Aleluya. Dale la mano a tu hermano que te queda a tu lado y te adorando a un mismo Dios. Pero dice lo que digo, adorando a un mismo Dios. Ahora que sabía que estoy aquí para adorar al Dios eterno. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios. Yo decía que me intentaba que el Espíritu Santo me entrara a mi vida y me decía: dile a ellos que ellos son la generación davídica de este Dios. Y quizás muchas veces nos preguntamos: ¿por qué la generación davídica? ¿Por qué quizás no ser Elías? ¿Por qué quizás Dios no quizás la generación de Eliseo? ¿Por qué la generación davídica? Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado, hemos leído acerca de quién era David. Y cuando hablamos de la adoración, tenemos obligatoriamente que mencionar a David. ¿Por qué David? Porque David, a su temprana edad, siendo un adolescente, fue una de las personas que se preocupó por qué, por adorar al Eterno, al Dios Todopoderoso. Y cada uno de nosotros estamos aquí en esta noche con el propósito de que nos hemos reunido para adorar a un mismo Dios por medio de la adoración. Ahora debemos saber, debemos conocer qué es la adoración. Cuando vamos a leer la palabra adoración es sacha, que significa postrarse o arrodillarse. Dice que esta palabra se utilizaba muchas veces en la antigüedad para rendirle homenaje a un personaje de la realeza o para dirigirse hacia el mismo Dios. Pero hay una palabra también griega, que es prokuneo. Diga prokuneo. Y dice que esta palabra está compuesta por dos verbos, pro, que significa dirigirse hacia, y cuneo de sal, dando a entender que la adoración es una expresión del corazón, es una expresión de amor. Por eso es que muchas veces quizás nos confundimos y queremos vernos, que pasen los adoradores. No, porque Dios está buscando un pueblo adorador. Hay adoradores del altar, que era como lo que estaban aquí adorando, pero Dios se quiere levantar un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. Ahora, cuando hablamos de adoración, quizás muchos hablamos de que una adoración es un cántico suave, donde quizás levantamos y decimos: Dios, tú eres santo. Quizás la adoración es un cántico movido. Y tengo para decirte en esta noche que la adoración ni es un cántico nuevo, ni es un cántico antiguo, ni es un cántico moderno, ni es un cántico viejo, sino que la adoración es una expresión del corazón. Que cuando tú eres un verdadero adorador, todo lo que tú hagas se va a provocar en qué? En una adoración. En la adoración no hay patrón. Porque muchas veces quizás decimos: bueno, para yo ir a la presencia de Dios, yo tengo que ir obligatoriamente de una forma solemne, de una forma quizás suave. No, quizás usted le cheque, pero quizás usted puede ir a la presencia de Dios con una música movida,
hija, pues el rey de fuego, un hijo, lo que usted quiera. Dígame. Porque quizás usted diga, ¿cómo? Que yo voy a ir a la presencia de Dios cantando rap, muriéndome. Porque ese es el problema de la mentalidad religiosa, que la mentalidad religiosa no ha enseñado un patrón en la adoración, pero en la adoración no hay patrón. La mentalidad religiosa te enseña a buscar a Dios desde un punto de vista, pero Dios no se busca desde un punto de vista, Dios se busca por medio de una generación. Y por eso es que esta noche Dios está hablando a esta generación davídica, que así como David se atrevió a hacer cosas, quizás que para las personas no eran bien o no estaban bien, pero fue alguien que se preocupó por agradar a Dios. A veces nos preguntamos y nos sorprendemos cuando Dios dice, wow, que el mismo Dios dijo que David tiene el corazón conforme al mío. Y cuando decimos, pero ven acá, mira todos los errores que cometió David. Y leemos la historia de David. Y vemos quizás los pecados que cometió David. Y aún Dios seguía diciendo, ese tipo tiene el corazón conforme a mí. Porque a veces quizás decimos, bueno, para tener el corazón conforme a Dios, quizás debemos ser personas perfectas. No, Dios está buscando personas agradecidas. Porque aquellas que son personas agradecidas son las que dicen, no importa quizás el fracaso, no importa quizás lo que me suceda, lo que importa es que voy a levantar altar de adoración. Por eso es que la Biblia en los hechos nos enseña que Dios dice, en los últimos tiempos voy a levantar el tabernáculo de David. ¿Por qué Dios no dice voy a levantar el templo de Salomón? Porque usted sabe que cuando registramos la palabra, el tabernáculo de David era un simple tabernáculo, humanamente formado por carpa. Pero cuando usted estudia la forma del templo de Salomón, era un templo que estaba ¿qué? Con piedra preciosa, con lujos extravagantes, pero Dios no dice voy a levantar el tabernáculo de Salomón, el templo de Salomón. Dios dice voy a levantar el tabernáculo de David. Antes del rey David había un rey llamado Saúl. Y usted sabe, se ha leído la palabra que dice que en una ocasión el arca del pacto fue llevada, fue capturada por quienes, por los filisteos. Y cuando el rey Saúl sube al reinado, nunca se preocupa por buscar el arca del pacto. Usted sabe que el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios. Y por medio de nuestra adoración es que vamos a hablar la presencia de Dios. Por medio de la adoración es que usted se va a entrar a una dimensión de la eternidad. Y cuando usted se entra a esa dimensión de la eternidad, ahora el tiempo presente se tiene que detener. Oh, Shabbat. Yo no sé cuánto en esta noche se van a atrever a entrarse a esa dimensión de adoración. A dar esa adoración extravagante. Porque David era una persona que aprendió a buscar a Dios por medio de la adoración, aún cuidando las ovejas. A David nadie lo conocía. Y usted ve que es tanto así que ni su propia familia lo tenía pendiente. Que cuando Dios manda a Samuel, va a buscar todos los hijos. Y yo siempre digo algo: si usted es padre de familia, y quizás usted tiene 4 hijos, y alguien llega a su casa y dice, vine aquí porque vengo a darle obsequio a tus hijos. Usted no solamente va a buscar 3 hijos, usted debe buscar ¿qué? Todo lo que tiene. Pero póngase a observar, el padre de David solamente buscó a aquellos hijos y olvidó a David. Pero lo que me agrada y lo importante es que quizás el padre no mandó a buscar a David, pero había alguien que conocía a David. Hay momentos en tu vida que quizás tú vas a decir, nadie me conoce, estoy pasando en el proceso y nadie me da la mano,
quizás tienen personas y quizás de darme la mano los que vienen y me pisan. Quizás hay momentos que tú como joven vas a decir, estoy enfrentando momentos de circunstancias fuertes y nadie me ayuda, pero sale el momento. Quizás David decía, bueno, estoy aquí solo cuidando de las ovejas, pero voy a aprovechar este momento para darme a conocer en el tercer cielo, para conectarme al tercer cielo. Porque esa es la generación que Dios está buscando en este tiempo. Una generación que se conecta al tercer cielo. Porque cuando usted se conecta al tercer cielo, ¿sabe lo que usted va a hacer? Que lo que se hace en el cielo es lo que usted va a establecer aquí en la tierra. Yo no sé si me está entendiendo. Por eso Jesús dijo, yo hago la voluntad de ¿quién? De mi Padre. La voluntad que se hace en los cielos es la que yo voy a hacer en la tierra. Si en el cielo se dice A, en la tierra voy a decir A. Alineamiento con el cielo. Entonces, imagínense así. Allí David, quizá David podría decir, bueno, como muchos de nosotros, cuando estamos pasando procesos, cuando estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida, decimos, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me mandaron? Quizá David podría decir, porque a mí fue que me tuvieron que mandar a cuidar las ovejas. Porque soy yo y mis hermanos allí con ropa bonita, con ropa limpia, y yo con un mano de la oveja. Pero ¿qué sucede? Que David aprovechó ese momento para acercarse al rey, para acercarse al pueblo. Lo que Dios me está diciendo, aprovecha tu momento de proceso para acercarte a mí. Aprovecha ese momento. Y sobre el trabajo, porque dice el Señor, en medio de tu adoración, te voy a sorprender y voy a venir con un de repente y te voy a bendecir. ¡Aleluya! Pues si usted entiende lo que Dios me está diciendo esta noche. Aleluya. Y a David quizás nadie lo conocía. Pero llega el momento. Porque eso es lo que sucede. Que la adoración te va a dar a conocer en el cielo. Aleluya. Así es. Oye, no es lo que tú hagas, no es como tú sabes, no es como tú brinques. Es si tú estás conectado al cielo. Porque si estás conectado al cielo, vas a tener resultados aquí en la tierra. Así es. Dile a tu hermano, conéctate al cielo. Dice lo pequeño, conéctate al cielo. Y lo que me agrada es que llega un momento. ¿Sabe por qué? Porque el adorador es alguien que llega un momento avisando procesos a su vida, pero llega un momento que esa misma adoración te va dando a conocer el cielo, y esa adoración va provocando, ¿sabe qué va provocando? Que los cielos se abran a tu favor. ¡Aleluya! Van a llegar momentos en tu vida que no va a querer adorar, porque quizás usted me diga, bueno, usted me está diciendo en esta noche que yo siempre voy a tener la fuerza para adorar. Y lo que me agrada de David, que también en una ocasión dijo, en esos momentos que quizás usted también se siente cansado, que quizás usted no tiene fuerza para levantar las manos, David dijo, saca mi alma de la cárcel para que te adore. Aleluya. Aleluya. Y una de las frases bíblicas que me gusta utilizar para esos momentos es el momento de Pablo y Sila, que dice la palabra de Dios, que Pablo y Sila estaban predicando el evangelio del reino, y dice que por causa de predicar el evangelio del reino, dice que lo tomaron y lo ataron, y sabe algo, lo apresaron, pero no solamente lo apresaron y lo dejaron, dice que lo metieron en las cárceles más profundas, y aparte de entrar en la cárcel más profunda, lo amarraron de un cepo en medio de la cárcel. Y yo le dije, Espíritu Santo, ¿por qué hicieron esto con ellos? Y el Señor ministró a mi vida y me dijo, ¿sabe qué pasa? ¿Qué estaban haciendo ellos? Anunciando el evangelio del qué? Del reino. Que simbolizaban atar sus pies. Cuando ataron sus pies, estaban diciendo, lo vamos a detener para que no prediquen el reino. Cuando ataron sus manos, ¿sabe qué estaban diciendo? Estamos atando sus manos para que el poder y la unción no salga a través de ellos. Pero hubo algo que no le pudieron atar a Pablo y a Sila. Estaban atados de pie, estaban atados de manos, pero hubo algo que fue la boca. Y dice que esa noche empezaron a cantar, empezaron a adorar, empezaron a cantar cánticos espirituales. Y dice la palabra que hubo un temblor, y cuando hubo ese temblor, dice que se estremeció ese lugar. Y cuando se estremeció ese lugar, dice que las cadenas se rompieron.
cielo y las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo? Quiero llevarte a una dimensión de adoración que cuando adores, la batalla, tu adoración sea tan poderosa que provoque un rompimiento en los cielos, que provoque un rompimiento en tu familia. Y ahí se dio a conocer a David. Pero llega un momento de David, un momento que David dice que su padre lo manda, porque David ungido, recibe la unción, lo ungen como rey. Pero ¿qué pasa? Que después de ahí, ¿sabes cuándo vuelve David? A cuidado, ve. Ahí es que llega el momento de tu vida, que tú recibes palabras proféticas y te dice, voy a hacer esto contigo, voy a hacer aquello, y quizás tú sigues viendo lo contrario. Amén. Cuando Dios viene y te dice, te voy a bendecir, ahí es que tú ves más la bancarrota. Cuando Dios te dice, voy a abrirte puerta, ahí es que tú la ves más cerrada. Amén. Y yo no sé si tú estás entendiendo lo que Dios te está diciendo. Lo que Dios te está diciendo. Aun cuando yo te digo una palabra, te sello. Porque la palabra de Jehová es una palabra que sella. ¿Cuántos están sellados? Amén. ¿Sabe qué pasaba en la antigüedad? Cuando un rey daba un edicto, venía y sellaba con su anillo. Nadie podía violar eso. Nadie podía decir lo contrario, porque había sido el rey que había sellado eso. Pero ¿sabe lo que quiero decir en esta noche? Hay una palabra poderosa, no que salió de la boca de cualquier persona, salió de la boca del Eterno, y esa palabra te selló, te marcó con un propósito, y nadie va a revocar eso. Amén. Dios. A veces yo sé que como jóvenes, como adolescentes, hay momentos en nuestra vida que tenemos que atravesar. Hay momentos circunstanciales, aún con nuestra propia carne, que quizás como jóvenes tenemos que enfrentarlo. Pero lo que yo quiero darte a entender en esta noche, adolescente, joven, cualquiera que esté aquí, no importa lo que te pase, no importa cómo te sientas, eso no te puede impedir ser una adoradora que baje el cielo a la tierra. Aleluya. David era un personaje lleno de defectos. Tuvo caídas, cometió errores, pero eso no impidió que Dios dijera, tú tienes el corazón conforme el mío. Dale un aplauso al Señor. ¡Santo Dios! ¡Alabado Dios! Por eso es necesario conocer la importancia de la oración. Y debemos saber también a quién adoramos, cómo hacerlo. Cuando nos vamos a un principio bíblico, aparte de que Dios crea al hombre para cumplir el propósito aquí en la tierra, porque Dios hace un hombre a su imagen y semejanza. Y cuando Dios establece ese hombre, lo establece para gobernar la tierra. Porque dice, hagamos al hombre a vuestra imagen, conforme a vuestra semejanza. Y que se enseñore sobre qué, sobre los peces, sobre todo. El hombre fue creado para gobernar, no para que lo gobiernen. Lo que pasa es que hoy día muchas de las cosas se han distorsionado, porque muchas veces hoy día no gobiernan las cosas, no gobierna el dinero, no gobierna muchas cosas. Pero lo importante es que debemos entender que aparte de que Dios creó un hombre para gobernar, también creó al hombre, ¿sabe para qué? Para que le rindiera adoración. Y quizá usted me pregunte, pero ¿dónde está la base bíblica de eso del principio? ¿Tenía Adán que adorar? Claro que tenía que adorar. Porque la adoración es una expresión del corazón, es una expresión de amor. Y como Adán estaba en una dimensión perfecta, no tenía tachadura, dice que hablaba con Dios cuando le convenía, siempre hablaba. Era algo precioso, un diálogo entre Dios y el hombre. Hasta que llegó un momento, usted sabe que hubo esa separación. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre lo que va a querer, ¿sabe qué? Alejarlo para que usted no adore. Y quizás nos preguntamos, escucha bien,
¿Por qué Satanás se levanta tanto en contra de la adoración? ¿Por qué hay algo tan fuerte que Satanás odia? Que es la adoración al Eterno. Cuando vamos a conocer un poco del origen de él, usted sabe que su nombre al principio que era Lucifer. Y dice la palabra de Dios que para el día de su creación fueron creados los tamboriles y la flauta. Lucifer era el encargado allá de la adoración. Imagínese aquel personaje. Él sabía lo que pasaba cuando se adoraba al Eterno. Y como él fue destronado de ese lugar, él sabe lo que pasa cuando un pueblo, cuando una iglesia se une a una misma voz en adoración. No hay ejército de la tiniebla, no hay espíritu. Yo no sé si te entendieron los jóvenes. Que pueda quedar de pie. ¿Sabe por qué? Porque tu adoración provoca. Por eso que dicen que la adoración de los hijos llega como olor grato ante la presencia del Eterno. ¿Y sabe qué sucede? Cuando esa adoración llega, Dios se levanta de su trono. Y cuando Dios se levanta de su trono, dice la palabra que ante la presencia de Jehová, los cielos, la tierra, tiembla y los montes humean. Lo que Dios te está diciendo en esta noche, desde esta noche tiene que ser un verdadero adorador. Adorador no solamente es venir a la iglesia y levantar las manos. Quizás como nos enseñaron o como aprendimos. Adoración es que donde quiera que tú estés, que donde quiera que tú te establezcas, tú vas a ser un adorador. Aleluya. Por eso me agrada algo, que cuando dice que el rey Saúl estaba atormentado por un espíritu, dice que alguien dijo, hay alguien que sabe tocar bien el arpa. Oiga, en la antigüedad era costumbre que todo rey en su palacio tuviera músico. ¿Por qué este personaje no le dijo al rey, mira, toma uno de los músicos que tú tienes ahí, para que te aparte el espíritu que tiene? No, él dijo, yo conozco a un hijo de Isaí que sabe tocar bien el arpa. Y dijo, un hombre prudente en su palabra, un hombre viejo en la guerra. ¿Sabe por qué? Porque el adorador se convierte en un guerrero viejo en la guerra. Aleluya. Podrían decir, búscame cualquiera que está ahí. No, Adaví, el hijo de Isaí. ¿Sabe por qué? Porque el adorador es alguien que se conoce. Porque el adorador es un portador de gloria. El adorador es alguien que cuando llega al territorio, los espíritus de la tierra tienen que retroceder. Por eso muchas veces me sorprende ver a los cristianos evangélicos coger tanta lucha echando demonios, que cuando se manifiesta uno empiezan como 40 a echarlo afuera y al final no lo sacan. Misericordia de Dios. Alábale ahora. Cuando Jesús dice la palabra que aún donde él pisaba, mejor se manifestaban diciendo que tú tienes, que tienes contra nosotros. Aleluya. No sé si está entendiendo lo que yo te estoy diciendo en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hace el adorador. El adorador es portador de la gloria. ¿Qué fue lo que hizo David? David, cuando se propone buscar el arca, comete un error. Y el error que comete David es que va a buscar el arca que simboliza la presencia en una carreta. Santo Dios. Cuando Dios había establecido principios y reglas, ¿cómo debía cargarse? Porque la presencia no es para ser cargada en carreta. La presencia es para ser cargada. Diga, sobre mí.
¿Y qué pasó? Cuando él quiso buscar la presencia de mala forma, que allí Usa murió, fue quebrantado. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos en tu vida que tú vas a ser quebrantado. ¿Sabe para qué? No para darte muerte, sino momentos de tu vida que Dios te va a quebrantar. ¿Sabe para qué? Para entrarte en el lugar donde Él quiere establecerte. En el lugar donde Él quiere moverte. No es con tu fuerza. Porque el problema es que a veces pensamos que Dios nos va a mover por nuestras propias fuerzas. Y Dios no trabaja así. Dios trabaja con personas que se entran en la intimidad y dice: yo te voy a adorar por encima de todo. Yo te voy a ofrecer adoración por encima de todas circunstancias. Por eso cuando usted estudia a David, usted empieza a observar las cosas que David hizo, que quizás no podía hacer en su momento. No podía hacerla. Pero como era un adorador, y el adorador es alguien que no importa que el tiempo le diga lo contrario, no importa que el tiempo le diga no, el adorador dice: aunque el tiempo esté en mi contra, aunque el tiempo me diga no, aunque las puertas estén cerradas, yo voy a levantar adoración, porque sé que mi adoración va a romper los cielos. Dale un aplauso fuerte. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a ser verdaderos adoradores. Dice que en una ocasión la palabra nos registra que había una mujer samaritana donde Jesús estaba conversando y dialogando con ella. Y aquella mujer le dice a Jesús: ustedes dicen, nuestros padres dicen que aquí es que tenemos que adorar, pero ustedes dicen que en Jerusalén es que se debe adorar. Pero hubo la respuesta de Jesús. Le dijo: mujer, te digo que la hora viene cuando Dios ni es aquí ni en Jerusalén, sino que Dios está buscando tales adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. ¿Sabe qué es adorar en espíritu? Darle una adoración a Dios alineada a su naturaleza. Una adoración genuina que salga desde nuestro corazón. Cuando hablamos de verdad, es una adoración, adorar a Dios conforme a la palabra, conforme a lo que es, conforme a su omnipresencia. Aleluya. Por eso que la palabra dice: amará a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y ¿qué? Con toda tu mente. Porque eso es lo que hace un adorador. Un adorador dice: yo me voy a rendir, yo me voy a entregar, no solamente una parte de mi vida, sino que voy a entregarme por completo a Dios. Porque el adorador entiende que por medio de su adoración él va a hacer proezas. Por eso me agrada David, que cuando el pueblo tenía miedo frente al gigante Goliat, David llegó y dijo: ¿quién es este que se ha atrevido a desafiar? ¿Quién es este? ¿Sabe por qué? Porque el adorador es alguien que es diestro en la guerra, que es fortalecido en la presencia de Dios. El adorador es alguien que cuando ve artimaña, que cuando ve al enemigo levantarse, dice: yo me voy a levantar y voy a declarar victoria sobre el pueblo, sobre mi territorio. ¿Estás tú pasando alguna circunstancia negativa? ¿Estás tú pasando algún proceso difícil en tu vida? Adora. Aleluya. Adora. Solamente empieza a adorarle. Solamente adórale. Y verá las grandes cosas que van a empezar a suceder. Por eso es que cuando David viene con el arca del pacto, dice que David, cada paso que daba, sacrificaba. Y dice que venían con pandero, que venían con danza, que venían con júbilo, que venían gozando. ¿Por qué? Porque David era un agradecido.
Y era tan agradecido que empezó a dar una danza extravagante. No una danza simple, una danza extravagante que aún se le veía en los interiores. ¿Sabe por qué? Porque hay un momento que el adorador entra en una dimensión que no le importa lo que digan, que no importa que lo vean. Él dice, voy a adorar, voy a avanzar, voy a hacer lo que sea, pero voy. ¿Sabe cuál es el problema? A tus caballos. El cuadroso, el fritiquiti, el que no se mueve. Aquí es el problema. Que muchos ni nos queremos mover. La pinta. El peinado. Son de marca los zapatos y no van a brincar mucho. Pero escucha algo. Dice la palabra que David vestía vestido de lino fino. Escucha. Oye, vestido de lino fino y con un efod. Y cuando se habla de una danza extravagante, no es una dancita de que... Porque para una persona verse los interiores, tiene que ser algo muy fuerte. Y aquí es que están los cuadrosos. Porque la mujer de David era muy cuadrosa. Y dijo, tú, siendo el rey de Israel, ¿cómo te prestas a eso? ¡Oh, aleluya! ¿Sabe lo que dijo él? Oye, mujer, si tengo que hacerme vil ante la presencia del Dios eterno, ¿sabe por qué? Porque David entendía que David no tenía nada. Él estaba simplemente cuidando ovejas. Y Dios se lo había dado todo. Él tenía que ser agradecido. Si tenía que levantarse, le iba a hacer. Por eso es que la palabra dice que al que mucho se lo ha perdonado, mucho agradece. Oye, cuando tú eres una gente que reconoce lo que te ha hecho en tu vida, mira, si tú tienes que tirarte al piso, te tiras. Si tú tienes que hacer lo que sea, corre. Pero tú dices, ¿sabes? ¡Aleluya!